¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de maquinado CNC, torno y fresadora. Yo soy el maestro Gerardo Alférez y estoy aquí presentándoles esta sesión número 2 que trata de la determinación de condiciones de corte para brocas y machuelos. En la clase anterior veíamos las fórmulas para calcular los parámetros de corte para herramientas como cortadores, cebollas con plaquitas, etcétera. En esta ocasión hablaremos de las brocas y los machuelos, que son herramientas que se utilizan en el mecanizado de orificios, tanto para hacerlos como para roscarlos. Bien, empezamos analizando, les voy a platicar un poquito los tipos de brocas que existen. Existen dos tipos diferentes, principales, que son las brocas de puntas intercambiables, que son ideales para altas producciones, que por lo general están hechas con puntas de carburo, y las hay en diferentes grados para distintos materiales. Estas herramientas son bastante útiles en altas producciones porque si se desafila el filo de la herramienta se puede sustituir rápidamente por un filo nuevo y podemos continuar la producción sin necesidad de bajar la herramienta para aplicarle un afilado. Entonces, además, pues suelen tener mayor rendimiento que las brocas enterizas, aunque su precisión pues no es tan exacta como en el caso de las brocas enterizas. Y las brocas enterizas son aquellas que, pongo mi apuntadorcito, las brocas enterizas son las más comunes y las hay en diferentes materiales. Las hay, por ejemplo, en cobalto, en metal duro y en carburo. Son las más usuales, pero requieren de afilado constante, sobre todo cuando hablamos de altos volúmenes de producción. Estas brocas son las más precisas, a diferencia de las de puntas intercambiables, pero pues tienen la desventaja de que cuando la broca se desafila hay necesidad de bajarla para afilarla y subir otra, o tener adaptada una en otro cono para subirle y continuar rápidamente con la producción, pero pues hay que volver a setear la herramienta, a calibrar mi herramienta. Cosa que no sucede con las brocas de puntas intercambiables, en las que una vez que yo cambio el inserto, la geometría del porta insertos me garantiza que la punta va a quedar siempre en la misma altura y de esta manera evito volver a calibrar la herramienta. Ambas tienen sus ventajas y desventajas, ahora sí que ya dependerá del tipo de operaciones que voy a realizar para poder seleccionar una u otra herramienta. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de machuelos. Existen también diferentes tipos según la aplicación que se le vaya a dar. Los machuelos más comunes, los más conocidos, son los machuelos estándar. Tienen más o menos esta geometría, por lo general los son de cuatro filos, y se usan normalmente en aplicaciones manuales. Se tiene el barreno ya de la medida para el machuelo y manualmente en la perfiladora se utilizan estos machuelos. Estos machuelos pues tienen la desventaja de que no tienen un desahogo muy bueno para la rebaba y suele acumularse entre los hilos. Por eso es que tenemos que avanzar un poco y retroceder, avanzar otro poco y retroceder cuando estamos utilizando este tipo de machuelos, y por eso es que se utiliza más en aplicaciones manuales, porque como sabemos, pues una máquina CNC no se va a detener a menos que lo hagas manualmente, sino ella va a continuar con el programa, y estas herramientas se pueden romper en aplicaciones en CNC. Bien, entonces, ¿cuáles herramientas vamos a utilizar en aplicaciones para CNC? Bueno, hay otros tres tipos de machuelos distintos con geometrías diferentes que me ayudan a tener un mejor desahogo de la rebaba. Tal es el caso de los machuelos helicoidales, que son usados en aplicaciones donde se deben roscar barrenos ciegos. Los barrenos ciegos son los que tienen cierta profundidad en la pieza, que no pasan de lado a lado, y los machuelos helicoidales me ayudan, por su geometría, a desahogar la rebaba hacia afuera. Y de esta manera evito que la rebaba se atasque dentro del orificio o entre el orificio y el filo de la herramienta. Y bueno, de esta forma puedo lograr mayor desempeño de la herramienta. Bien, también existen los machuelos tipo gun, que generalmente se usan para para roscar barrenos pasados. Estos sí son para barrenos pasados de preferencia, porque la geometría que tienen estos machuelos en la punta hacen que el desahogo de la rebaba sea hacia abajo. En lugar de extraer la rebaba del orificio, como en el caso de los helicoidales, este tipo de geometría hace que la rebaba se vaya hacia abajo. Nuevamente no se atasca entre los dientes del machuelo y las paredes del barreno,
Pero pues sí, la rebaba necesita que haya salida hacia afuera, de lo contrario pues la rebaba va a pegar en el fondo del barreno y va a comenzar a atascarse aquí entre los filos. Por eso es que este tipo de machuelos es más recomendable para barrenos que pasan de lado a lado en la pieza. Y por último tenemos los treadmill, que se usan para roscado interior y exterior mediante interpolación circular. Funcionan un poquito diferente a estos, ya que estos treadmill son como cortadores que giran alrededor de una circunferencia y van pintando la rosca. Se utilizan en aplicaciones para roscas que son pues bastante amplias, que difícilmente vamos a encontrar un machuelo de esa medida, o que si consiguiéramos uno sería demasiado costoso. Entonces por eso se utilizan los treadmills en ese tipo de aplicaciones. Muy bien. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular los avances y revoluciones de las brocas y los machuelos? Bien, aquí las tenemos, y como podrán darse cuenta, para calcular las revoluciones de la herramienta, en el caso de las brocas y machuelos, básicamente tenemos la misma fórmula que para los cortadores y fresas. No cambia nada, es exactamente la misma fórmula. Lo único que va a cambiar obviamente aquí va a ser la velocidad de corte, que por lo general para brocas y machuelos es mucho menor que para los cortadores y fresas, ¿sale? Nuevamente pues vamos a tener la variante del diámetro, y pues para cada diámetro y velocidad de corte diferente tendremos un valor de n diferente, ¿de acuerdo? Y tenemos las mismas fórmulas tanto para el sistema métrico como para el sistema inglés. En el caso de la fórmula para determinar el avance de la broca, nuevamente nos encontramos con que es exactamente la misma que en el caso de los cortadores y las fresas, y solamente que en esta ocasión F por Z lo vamos a sustituir por un valor que viene en tablas, que más adelante vamos a analizar. Muy bien, y la fórmula para determinar el avance del machuelo es diferente a todas las demás. Aquí es donde sí va a haber una pequeña variación, ya que el avance F va a ser igual a las revoluciones por el paso del machuelo. ¿Qué es el paso del machuelo? El paso del machuelo es la distancia que hay entre cada una de las crestas de la rosca que voy a fabricar. Bien, existen dos formas diferentes de acuerdo al sistema que se esté trabajando o de acuerdo al tipo de machuelo que tenga. Por ejemplo, para machuelos en pulgadas o aquellos machuelos que son del sistema inglés, el paso se calcula dividiendo 1 entre el número de hilos, ya que en los machuelos en pulgadas el paso está dado por número de hilos por pulgada. Por ejemplo, un cuarto, 20 hilos por pulgada. No sé, 3 octavos, 16 hilos por pulgada. Entonces, el paso de los machuelos en el sistema inglés es prácticamente la cantidad de hilos que hay por cada pulgada. Así es como lo marca la norma. Sin embargo, pues para obtener realmente esta distancia del paso de la rosca, necesito dividir esa pulgada entre el número de hilos. Entonces, una vez que hacemos esta operación, lo sustituimos en la fórmula para obtener el avance, y de esta forma obtenemos pues ya el avance programable en la máquina. En el caso de los machuelos cuyo paso está, o más bien en el caso de los machuelos milimétricos, el paso que me da ya es directamente la distancia que hay entre cada cresta. Es el paso como tal. Entonces, por ejemplo, podemos tener un machuelo de 6 milímetros por 1, es decir, 6 milímetros paso 1, quiere decir que entre cada cresta va a haber una distancia de 1 milímetro. Como la nomenclatura o la normativa de los machuelos en milímetros ya me da directamente la distancia del paso, por eso dice que para el sistema métrico el paso del machuelo se sustituye directamente en la fórmula, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tengo un machuelo, volvemos al ejemplo del machuelo M6, M6 por 1, el paso ya es 1, entonces N lo multiplico por 1 y eso me va a dar el avance, ¿sale? En el caso de un machuelo M8 por 1.25, que es el paso más estándar, entonces es las revoluciones por 1.25, que es el paso de ese machuelo métrico, y me va a dar el avance. Claro está que para ello necesitamos que nuestra máquina esté programada, ya sea en pulgadas o ya sea en milímetros. Y es muy importante esto, porque si yo tengo mi máquina programada en pulgadas y quiero meter el paso así directamente, entonces voy a tener un problema,
Porque la idea de multiplicar el paso del machuelo por las revoluciones es que por cada vuelta que dé el machuelo, este avance precisamente esta distancia. Entonces, si yo tengo la máquina programada en pulgadas, entonces le estoy diciendo a la máquina, cuando yo sustituyo aquí n por 1, cuando yo sustituyo aquí el 1, que por cada vuelta que dé la máquina, por cada vuelta que dé el lucillo de la máquina o el machuelo, avance 1 pulgada. Entonces, pues es una diferencia abismal entre 1 pulgada y 1 milímetro, ¿no? Por eso es importante también conocer los factores de conversión. Y recuerden, de hecho este no está aquí en la presentación, pero se los voy a escribir aquí con plumita, que para convertir 1 milímetro a milésimas de pulgada, ese milímetro debe de multiplicarse por 0.03937. Y esa es la equivalencia de 1 milímetro. Y esta es la equivalencia de 1 milímetro en milésimas de pulgada. Por si la máquina está en pulgadas en lugar de milímetros, poder realizar la conversión. O viceversa. Si la máquina está programada en milímetros y yo quiero meter un machuelo en pulgadas, también tendré que realizar el cambio para que el paso del machuelo yo lo dé en milímetros y no en pulgadas. Bien, entonces esta es la fórmula, estas son las fórmulas. Si se fijan, la única que cambia es la del machuelo realmente, y es en la que hay que tener mayores cuidados para evitar que los machuelos se rompan. Pero en sí el cálculo es bastante sencillo, y los datos de corte los vamos a obtener de unas tablas que aquí Grupo Hightech nos hizo el favor de colocar en sus manuales de programación y operación de máquinas CNC, en los cuales encontramos las velocidades de corte para machuelear diferentes materiales y las velocidades de corte para brocas de metal duro para diferentes materiales también. Y estos datos ya nos los dan en metros por minuto o en pies por minuto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituir este dato de velocidad de corte en la fórmula correspondiente para obtener las revoluciones dependiendo del material que esté maquinando. Bien, también nos dan estas tablas que son el avance por revolución para brocas en pulgadas y en milímetros, que es el valor de FZ. Este valor de aquí lo vamos a sustituir en la fórmula aquí para obtener el avance de la broca. Muy bien, y si se fijan, este dato de F por Z nos lo está dando de acuerdo al rango del diámetro de la broca al que pertenece. Por ejemplo, si yo tengo una broca de 1/8 de diámetro, entonces esa broca entra dentro de este rango de un 16 a 1/4 de pulgada. Y el FZ que le voy a programar va a ser de 0.0015 milésimas. ¿Sale? Si yo tengo una broca, por ejemplo, de 5/8, es una broca mayor a media pulgada, se encuentra dentro de este rango, que está desde 17.32 a 1 pulgada, y el avance por diente o el FZ que le voy a programar será de 0.07 milésimas. Lo mismo pasa con las brocas en milímetros, también las tenemos por rangos, en donde el más pequeño es de 1.5 milímetros a 6.35 milímetros y el FZ programable sería de 0.04 milímetros. Estos datos, entonces, dependiendo del rango en el que se encuentre la broca, voy a seleccionar estos datos, uno de estos datos, y los voy a sustituir en esta fórmula para obtener el avance. O sea que este valor lo multiplico por las revoluciones que calcule a partir de la velocidad de corte y el diámetro de la broca, y obtendré el avance de la broca. Bien, de todos modos vamos a analizar un ejemplo de cálculo en el cual vamos a suponer que vamos a barrenar y roscar una pieza de aluminio 6061 a una medida de 3/8 16 hilos. Es un machuelo estándar o es un machuelo en pulgadas. Calcula las revoluciones y avance para las dos herramientas. ¿Cuáles dos herramientas? Pues la broca que vamos a usar para abrir el barreno a la medida que se necesita para poder roscarlo a 3/8 y el machuelo de 3/8 16 hilos. Bien, aquí están los datos de la broca y aquí están los datos del machuelo. Los datos de la broca los vamos a ir llenando. La broca que se necesita para poder machuelear a 3/8 16 hilos es la broca de 5/16.
o 0.312 milésimas, que es como lo vamos a meter a final de cuentas aquí. La velocidad de corte la puedo obtener a partir de las tablas que nos regala aquí muy amablemente Grupo Hi-Tech, en donde obtenemos que para el aluminio, voy a cambiar el apuntador, la plumita, para el aluminio, la velocidad de corte en pies por minuto está en un rango de 200 a 250 pies por minuto. Vamos a seleccionar el rango más bajo. Siempre es conveniente comenzar por ahí. Y después, si vemos que durante el proceso la herramienta no presenta ningún problema, entonces podemos aumentar un poquito las velocidades de corte, pero sin sobrepasar los límites establecidos. Muy bien, aquí está la velocidad de corte de 200 pies por minuto, y el FZ igual lo voy a obtener de esta tabla. La broca de 5.16 entra dentro de un rango de diámetro de broca de 9.32 a media pulgada. Es más grande que una broca de 1/4, por eso es que entra dentro de este rango, pero también es menor que una broca de media pulgada. Entonces el dato de FZ es este que tenemos aquí, 0.003. Aquí está. Bien, tomamos la fórmula y sustituimos datos. Velocidad de corte, 200, diámetro, 0.312 milésimas. Calculamos y obtenemos el resultado. Recuerden que para meter los datos en la calculadora debemos de jugar muy bien con los paréntesis y debemos de colocar nuestra fórmula más o menos así: 200 por 12 entre paréntesis. Después colocamos el signo de entre, abrimos paréntesis y colocamos el valor de pi, 3.1416, por el diámetro de la herramienta, en este caso 0.312 milésimas. Ay, disculpen el pulso de maraquero. Cero. Pero bueno, se entiende. La idea es que coloquen los paréntesis, que coloquen las operaciones que están tanto arriba y abajo de la ecuación entre paréntesis para obtener el resultado correcto. Si no lo hacen así, pueden obtener un resultado completamente diferente al que tenemos aquí. Este es el resultado correcto, ya que aplicamos la fórmula de esta manera. Si les gusta hacerlo manual, ya saben, primero calculamos lo de arriba, lo pasamos acá arriba, calculamos después lo de abajo, lo pasamos abajo, y después hacemos la división. Y a final de cuentas tendríamos que obtener este mismo resultado. Muy bien. Déjenme borrar todo este rayonero que hice aquí. Listo. Disculpen, me salió un poquito de la presentación. Va. Bien, continuamos ahora con el cálculo para los datos del machuelo. Para el machuelo, los datos son: el diámetro es de 3/8 y es de un paso de 16 hilos por pulgada. La velocidad de corte es de 95, de acuerdo a las tablitas que tenemos acá. Para el aluminio, la velocidad de corte para machuelear, miren, aquí está la más bajita, es 95. Recuerden seleccionar siempre el valor más bajo. Bien, la fórmula para las revoluciones es exactamente la misma. Sustituimos el 95 y en este caso el diámetro del cortador en milésimas es 0.375. ¿De acuerdo? Realizamos la operación como ya expliqué hace un momento y obtenemos las revoluciones por minuto a las cuales va a girar el husillo, o el valor de S. Recuerden que este es el valor que vamos a programar en la máquina. Bien, después tenemos que calcular el avance del machuelo y recuerden que este avance tiene que estar estrechamente ligado con las revoluciones y el paso del machuelo. ¿De acuerdo? Entonces el siguiente paso sería calcular el paso del machuelo. No puedo realizar esta fórmula si no tengo ese dato. Bien, ¿cómo calculamos el paso? Sabemos que el paso
que nos da la norma es 16 hilos por pulgada. Entonces 1 entre 16 nos da un valor de 0.0625 o un 16 de pulgada de paso. ¿Sale? Entonces este valor decimal lo sustituimos en la fórmula. Multiplicamos n por el paso del machuelo. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Así que f va a ser igual a el paso por 967, que son las revoluciones, y este es el paso que debemos de programar nosotros. Recuerden que es muy importante, o más bien algo que es muy importante, es colocar la mayor cantidad de decimales que podamos. Cuando la máquina está programada en pulgadas, por lo general me lee un valor máximo de una 10 milésima, y cuando la máquina está en milímetros, está programada en milímetros, me lee un valor máximo de una milésima de milímetro. Entonces es importante que coloquen la mayor cantidad de decimales que se pueda, o que me alcance a leer la máquina, para hacer que el avance sea más preciso, ¿de acuerdo? Porque yo no puedo poner, por ejemplo, 60.4 y truncar ahí el valor, porque entonces esos pequeños números, aunque parezca una dimensión pequeña, a lo largo de la trayectoria del machuelo pueden representarme un error bastante importante, e inclusive se podría llegar a perder el paso del machuelo y este podría romperse. Entonces, por eso es importante colocar en el paso, cuando vayamos a programar el paso de un machuelo, colocar el mayor número de decimales posibles de acuerdo a la capacidad que tenga la máquina de lectura. ¿De acuerdo? Eso es bien importante que lo recuerden. Y bueno, si recuerdan esta recomendación y aplican de manera adecuada sus fórmulas, pues entonces no van a tener ningún problema con calcular las revoluciones y los avances para brocas y machuelos. Bien, pues hemos llegado al final de esta explicación. Muchas gracias por la atención. Hay que ponernos felices porque a partir de ahora podemos considerarnos programadores afortunados, ya que nunca más vamos a tener dudas para seleccionar las condiciones adecuadas de corte en las herramientas que vayamos a emplear en las operaciones de maquinado. Gracias por su atención. Les dejo la bibliografía y la actividad en la plataforma. Saludos.